Este es el video de apoyo para la realización de la práctica número 6 de análisis de circuitos eléctricos. Se trata de potencia monofásica. El objetivo de la práctica es conocer y diferenciar los diferentes conceptos de potencia en circuitos de corriente alterna y aprender también el uso del wattmetro. A diferencia del concepto de potencia en corriente directa, en circuitos energizados con corriente alterna, el producto de voltaje por corriente se expresa en volts-amperes, de tal modo que la potencia real es la misma que la potencia aparente y sus unidades serán los watts. Pero, ¿qué es la potencia aparente? El término solo tiene sentido en circuitos energizados con corriente alterna. Se trata de la potencia disipada en calor sumada a la energía utilizada para formar campos eléctricos o magnéticos de los componentes del circuito. Por tanto, es la potencia total que se entrega al circuito. Es el producto del voltaje eficaz y la corriente eficaz, dimensionalmente en volts-amperes. Se denomina aparente porque no necesariamente es totalmente consumida por el circuito. Abundemos en el tema. Si consideramos la potencia solo como el producto de voltaje por corriente y no atendemos la naturaleza de la carga, tendríamos una potencia que aparentemente se proporciona a dicha carga. Veamos un ejemplo. Considerando una carga de 8 ohms y con los valores dados de voltaje y corriente, calculamos la potencia en la carga que sería de 1800 volts-amperes. Si modificamos la naturaleza de la carga conservando los 8 ohms, pero solo 6 de ellos son resistivos, la potencia aparente sería la misma, pero la potencia en la resistencia sería de tan solo 1350 volts-amperes. ¿Qué pasó con la otra parte de la potencia? En este caso, fue utilizada para crear el campo magnético en el inductor, mismo que forma parte de la carga. El hecho de que la potencia aparente entregada no es igual a la potencia real consumida nos permite introducir el concepto de factor de potencia, que no es otra cosa que una medida de la eficiencia en el consumo de energía. Para el ejemplo que planteamos antes, podemos hacer los cálculos correspondientes. De esa manera nos percatamos que el factor de potencia depende de la naturaleza de la carga y también que es el factor de potencia quien controla la eficiencia del circuito. Al remitirnos a la definición de potencia aparente, podríamos tener la tentación de simplemente sumar algebraicamente las potencias y de esa manera obtener el total. Pero no es así de sencillo, porque ahora se trata de aritmética de funciones senoidales. Ahora tenemos elementos para poder realizar la práctica respecto a la potencia en circuitos energizados con corriente alterna. El equipo que necesitamos es módulo de carga resistiva, inductiva y capacitiva, módulos de medición de corriente alterna, cables de conexión, wattmetro monofásico y fuente de poder. El procedimiento es simple. Vamos a armar el circuito mostrado utilizando el equipo necesario. Toda vez armado, energizaremos con valores de voltaje de 40, 80 y 120 volts. Para cada valor obtendremos una corriente y calcularemos una potencia. De esa manera podremos rellenar la tabla correspondiente. Repetimos el procedimiento, pero ahora para una carga reactiva inductiva de 57 ohms. Repetimos para una carga reactiva inductiva en paralelo con una resistencia, ambas de 57 ohms. Finalmente, hacemos lo mismo para una carga reactiva capacitiva en paralelo con una resistencia, ambas de 57 ohms. Como punto final es necesario responder el cuestionario correspondiente. Gracias por atender el video.